Buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en la capilla de Nuestra Señora de la Asunción y tenemos a dos invitados especiales, al hermano Robin y al hermano Jesús. En esta ocasión estamos en el mes de la Biblia y los hermanos nos van a platicar un poco acerca de eso. Hermano Robin, cuéntanos un poquito acerca de la Biblia. Pues fíjese que para hablar de Biblia, decía San Jerónimo, que el que desconoce las escrituras desconoce al propio Cristo. Y pues es muy importante saber que las sagradas escrituras surgió desde la propia iglesia. Muchas veces tenemos la incertidumbre, ¿no? De si la iglesia salió de la Biblia o fue la Biblia la que salió de la iglesia. Y para nosotros católicos tenemos bien claro, ¿no? De que la iglesia fue la que a través de los siglos vino perfeccionando las sagradas escrituras hasta llegar a un punto en el que el Papa San Damaso I le dio la autorización y el visto bueno y dijo, este es el canon de la Biblia. Y desde ahí deberíamos de empezar. ¿Quién hizo la Biblia? Pues la Iglesia Católica. Adicional a eso, pues tenemos que también conocer la estructura de la Biblia, cómo está dividido. A grandes rasgos les puedo decir que tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. En ambos casos es palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, pues es bien sabido que se narra la historia del pueblo de Israel en camino a la historia de la salvación, hasta la llegada de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento pues ya encontramos la vida y obra de Jesucristo y de los apóstoles. Pero para llegar a eso tuvieron que pasar muchos siglos, ¿no? Para que la iglesia diera como punto de vista ya como inspirados a las Sagradas Escrituras. Así que eso sería lo básico para poder entender por qué la iglesia tiene un mes especial para el estudio de las Sagradas Escrituras. Hermano Jesús, cuéntenos un poquito por qué la Biblia es tan importante en una familia. Bueno, la Biblia en una familia no debe de hacer falta, porque la Biblia es el libro por excelencia en la cual nos está hablando Dios personalmente, Jesucristo mismo. Decía acá el hermano Robin que desde un principio todo el Antiguo Testamento nos viene preparando para el encuentro con Jesucristo resucitado ya en el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia es un libro en la cual no necesita estarse actualizando cada año, sino que es un libro en la cual se actualiza cada momento de acuerdo a la vida de cada ser humano, de cada persona, de cada familia. Entonces, en la familia no debe existir ningún otro tipo de libro más que la Biblia. O si existieran los libros, pero la Biblia no debe de hacer falta en un hogar cristiano, creyente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es ahí en donde tenemos nuestro alimento espiritual nosotros, como lo dijimos en videos pasados, conjuntamente con el pan de la Eucaristía y la Biblia, que es la palabra de Dios, los dos alimentos espirituales son los que nos viene fortaleciendo nuestra vida de fe. Por eso, si estamos como familia en un momento, pasando momentos críticos, situaciones difíciles o siento tristeza, hay que ir a la Biblia, tomar la Biblia y leer en sus libros santos, en sus sagradas palabras, lo que ahí está contenido, y allí nos va a estar hablando Jesucristo. Claro que antes de iniciar a leer las Sagradas Escrituras, debemos de ponernos en presencia de nuestro Padre Dios, que el Espíritu Santo sea quien nos inspire, ¿no? Que el Espíritu Santo sea quien nos dé la respuesta a lo que nosotros estamos esperando escuchar la voz de Dios. La Biblia podemos encontrarlo en las familias, en hogares, en muchos hogares cristianos, en las reuniones de pastorales, en diferentes reuniones no debe de hacer falta la Biblia. Ahora sí podemos decir que es el libro que todo cristiano creyente en Jesucristo debe de tener y poseer, y no avergonzarnos de andar con ella, sino al contrario, decía San Pablo, sentirnos orgullosos de tener las Sagradas Escrituras, porque nuestra Santa Madre Iglesia, repito, decía el hermano Robin, nos los dejó a nosotros para que en ellos encontráramos la presencia de Dios, la voz de Dios y nos encontremos personalmente con Jesucristo resucitado. Fíjense que pasa algo bien curioso dentro de nuestra iglesia católica.
Para nosotros a veces tocar la palabra de Dios, en este caso hablar, dar un tema con la Biblia, para muchos es aburrido. Yo he notado que muchos hermanos escuchan hablar de textos bíblicos y como que se aburren, ¿no? No le han encontrado el sabor. Pero es precisamente porque ha estado muy arraigada la costumbre de que a la iglesia se va únicamente a sentarse y ya. Y desafortunadamente por ese tipo de comportamientos nuestra iglesia pues desconoce muchas cosas, bueno, no la iglesia, sino los feligreses desconocen muchas cosas que vienen en las Sagradas Escrituras. Y una de ellas es principalmente la salvación que nosotros encontramos a través del buen comportamiento, del buen testimonio. Y Santiago en su carta nos dice, ¿no? De que hay que tener fe, pero que también hay que tener obras. Y a veces como seguidores de Cristo nos quedamos únicamente con la pura fe y no hay obras. Eso es lo triste, ¿no? Y la iglesia, preocupada en ese sentido, pues hizo que hubiese un mes exclusivo para el estudio de las Sagradas Escrituras. Tristemente a veces se reduce, ¿no?, a hacer un pequeño desfile únicamente con carros alegóricos, se reduce a que va a haber una pequeña entronización un solo día del mes o cada fin de semana del mes de septiembre, pero yo siento que la esencia principal del mes de la Biblia es entregarle a toda la feligresía católica el amor a la lectura de las Sagradas Escrituras. Siento yo que hace falta mucho eso en nuestra Santa Iglesia. Nosotros somos católicos porque hemos visto las grandes maravillas de Dios en nuestra familia, pero desconocemos muchas cosas que vienen en las Sagradas Escrituras. Incluso hay hermanos que llevan años sirviendo en la iglesia y no saben cuántos libros tiene la Biblia, ¿no? Muchos confunden el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay ocasiones en que nos ha tocado leer la carta de Judas y muchos hermanos creen, ¿no?, en la ignorancia, y es aceptable porque no tenemos una comunidad, al menos acá en Copolla, una comunidad de profesionistas, sino que somos personas que a veces tenemos nada más primaria, secundaria, y pues ahorita los jóvenes ya están con las carreras universitarias, gracias a Dios. Y eso va levantando a que la gente se vaya informando un poco más. Pero mucha gente se queda con la idea de que el libro de Judas es precisamente el Judas Iscariote, ¿no? Y no es así. A Judas Iscariote no le dio tiempo ni de escribir nada, ¿no? Porque cuenta las Sagradas Escrituras de que una vez que entregó a Jesús, pues él aventó las monedas ya arrepentido, ¿no? Regresó ante los fariseos, les entregó de regreso las monedas, no las recibieron, las aventó, y narra las Sagradas Escrituras de que agarró un lazo y pues se fue a ahorcar, ¿no? Y, y el que escribe la carta de Judas, pues es Judas Tadeo, el autor de esa carta. Y es una carta apologética totalmente, porque defiende la fe en Cristo Jesús. Entonces, este mes de septiembre, que es dedicado a las Sagradas Escrituras, tenemos que profundizar un poco más en el contenido de la Biblia, empezar a hojear nuestras Sagradas Escrituras. Hay en la Biblia, al menos la de estudio más común es la latinoamericana. En las Sagradas Escrituras viene una parte donde viene el texto sagrado, y en la parte de abajo, con letras más pequeñas, viene la interpretación del magisterio, un pequeño resumen de qué dice ese capítulo, ese versículo. Y eso nos ayuda a nosotros para poder entender de qué está hablando tal pasaje bíblico. También están los textos referenciales que están a un costado de cada verso. Esos textos referenciales nos dan indicio a citas bíblicas donde se está hablando del mismo tema o de la misma situación que se estaba viviendo. Y eso nos va ayudando a que nosotros vayamos enlazando contenido tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces siento yo que septiembre es para eso, para profundizar un poco en cuestión bíblica. Fíjese, hermano Robin, que tiene usted toda la razón. Al principio inició con una frase de San Jerónimo, ¿no? Que decían, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Y yo me atrevo a decir otro dicho muy bien dicho, aquel que dice, nadie ama lo que no conoce.
Es decir, con ello yo quiero decir que a Jesucristo únicamente lo podemos conocer a través de los santos evangelios, es decir, las sagradas escrituras. Si queremos enamorarnos cada día más nosotros de Jesucristo y sentir el verdadero amor a Él, no hay otra forma mejor de conocerlo más que las sagradas escrituras. Todo el Antiguo Testamento nos habla y nos viene preparando con Él, y ya en el Nuevo Testamento nos encontramos con Él. Por eso por ahí los grandes estudiosos de la iglesia dicen que la Biblia es cristocéntrica, porque tiene como centro, como corazón a Jesucristo, ¿sí? Ahora, una ocasión me preguntaban a mí, yo quiero iniciar a estudiar la Biblia. ¿Por dónde inicio? ¿Inicio desde el Génesis hasta terminar los 73 libros o cómo le hago? Esta es una pregunta, un cuestionario que muchos hermanos quizás se han planteado, aquellos hermanos que quieren verdaderamente enamorarse de Jesucristo y quieren iniciar estudiando las Sagradas Escrituras. A mí me pasó y sentíamos como que quisiéramos estudiar la Biblia, pero que empezábamos del Génesis y así sucesivamente, ¿no? Pues son libros muy difíciles de entender estos libros si no tenemos una formación religiosa como tal. Entonces, la iglesia, ¿no?, recomienda que se inicie a estudiar las Sagradas Escrituras no desde el Génesis, sino que iniciemos desde el libro de San Marcos. De San Marcos porque es un libro muy facilito para interpretar y que nos va adentrando a ese maravilloso pasaje bíblico, a ese maravilloso panorama que es el que nos va enseñando el camino, cómo llegar a Jesucristo. Y una vez que estudiemos el Evangelio de San Marcos, que es el más fácil para captarle, pero el más bonito para enamorarnos a Cristo, entonces ya podemos iniciar con los otros tres evangelios, dejar al último el evangelio de San Juan, porque es un texto bastante elevado también, ¿no?, en su entender. Por eso, estas son las recomendaciones. Y también me preguntaban, ¿y qué simbolizan esos numeritos que trae por ahí la Biblia? Hermano Robin hablaba de textos bíblicos, sus textos paralelos. Fíjense que igual la iglesia, cuando reunió todos los libros sagrados, y para que no estuviera solo así como lo tenemos en un solo libro y leerlo todo eh, de, un, de una sola versión, entonces la iglesia se tomó e hizo estos grandes estudios para dividir la Biblia en capítulos y versículos. Y así en toda la iglesia nosotros podemos facilitarnos el estudio de la Biblia y en cuestión de 2 segundos encontrar un texto bíblico, encontrar textos bíblicos y todos entenderles fácilmente porque ya está dividido por libros, capítulos y versículos. Y también por ahí la iglesia nos ha dado también más facilidades porque ya lo divide y nos enseña en sus géneros literarios qué cosa es lo que se habla en sí. Pero sí, el hermano Robin, la frase que inició me gustó bastante y yo lo quisiera complementar con esto, ¿no? Nadie ama lo que no conoce y el único camino para iniciar a conocer a Cristo es mediante las Sagradas Escrituras. Mediante las Sagradas Escrituras nos vamos a ir enamorando de Jesucristo, enamorando de la Virgen María. Y cuando estemos completamente enamorados de la Virgen María, de Jesucristo, de la Eucaristía, vamos a amar a la iglesia. Dice que algo bien importante que mencionaba o sea acerca del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos es precisamente el primer evangelio que surge de manera escrita. Es casi al par con el Evangelio de San Mateo y posteriormente el de San Lucas y al final viene el Evangelio de San Juan. Algo curioso que nos narra el Evangelio de San Marcos es precisamente el que nosotros seamos discípulos. En el capítulo 16, verso 15 nos dice, ¿no?, que hay que salir a evangelizar, a ser más discípulos. Y San Mateo lo dice de una manera similar, pero lo complementa un poco más San Mateo. San Mateo en el capítulo 28 del 19 al 20 nos dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Jesús en vista o en presencia de sus discípulos, pues no mandó a escribir nada. Fue la propia iglesia la que al transcurrir del tiempo empezó a recopilar todo lo que hoy conocemos como Sagradas Escrituras. Y es curioso, ¿no? Porque
Nuestros hermanos separados desafortunadamente critican mucho a nuestra Santa Madre Iglesia, diciéndole que es la ramera, ¿no? Que es la prostituta del Apocalipsis, que es esto, que es lo otro. Pero ciertamente lo que decía el hermano Jesús, fue la iglesia la que empezó a tomarse la tarea de empezar a reunir todo lo que hoy conocemos como Sagradas Escrituras. Y no fue de un año para otro, ¿no? Tuvieron que pasar más de 300, casi 400 años para que la Biblia estuviese tal como nosotros la tenemos. Y así permaneció durante más de un milenio, hasta cuando vino Casidoro de Reina, ¿no? Que hizo su traducción en el año de 1569, me parece que es. Y él, pues, traduce las Sagradas Escrituras, hace su compilación y al mismo tiempo que Lutero, pues, divide, ¿no? El contenido, pero no lo quita, simplemente lo separa, los pone como al final, ¿no? Los libros que la Biblia de nuestros hermanos separados, pues, carecen de esos libros, ¿no? Los 7 libros que le hace falta. En la primera traducción cuando nace la Reina Valera, pues esos libros estaban, no lo quitó, sino que después, en el año de 1825, me parece, 23, algo por ahí, las sociedades bíblicas empiezan a hacer todo el escaneo, ¿no? De cómo está armado la Reina Valera, y pues le quitan ellos ahí de una vez los 7 libros que ahora la Biblia de nuestros hermanos separados pues les hace falta, ¿no? Y de entre esos libros pues está el libro de sabiduría, un libro que como su nombre lo dice, ¿no? Sabiduría, son libros de consejos, libros donde nosotros podemos ir y ver qué hizo tal personaje en tal situación. Y eso nos ayuda bastante a nosotros para ir viendo cómo se vivía en aquel tiempo, cómo solucionaban sus problemas y qué podemos hacer nosotros en el transcurso de esa situación que estamos pasando, ¿verdad? Porque parece que fuera la misma situación que pasaron ellos a la que pasamos nosotros, pero de una manera más actualizada. Problemas, dificultades han habido siempre y la Biblia nos presenta métodos, soluciones, consejos con donde nos van a ayudar a que lo que estemos pasando pues nos sirva para guiar. Uno de los libros también que fue eliminado de esos 7 libros fue el libro de Sirácides. Ese libro narra cositas o pasajes bíblicos donde nosotros podemos como servidores apoyarnos en los momentos difíciles. Y Sirácides dice en su pasaje, ¿no? Si estás decidido de servir al Señor, pues prepárate, porque van a venir pruebas. Y es cierto, ¿no? Cuando nos acercamos a la iglesia, llega un momento en el que el enemigo dice, estabas mejor en el mundo, regrésate. Y nos empieza a poner dificultades, problemas, y llega el momento en el que nosotros decimos como que tiene razón y nos alejamos. Pero si nosotros tenemos ya la advertencia que aparece en el libro de Sirácides, pues no tan fácil vamos a caer en esas tentaciones.